Y juntos vamos a Efesios capítulo 3, ¿verdad? Que ahora estamos en una era digital, entonces puedes abrir tu Biblia o puedes prender tu Biblia, ¿verdad? Ya es igual. Entonces, el chiste es que estés en Efesios capítulo 3. Y es interesante que esta porción que vamos a estudiar justamente hoy es una porción que Pablo de manera muy intencional escribe para llevarnos a una transición de la parte del ser a la parte del hacer. En otras palabras, con esto que vamos a estudiar hoy, Pablo cierra esta porción a través de la cual él ha estado revelándonos quiénes somos cuando tomamos posesión de todas estas riquezas que nos han sido dadas por medio de Jesús, ¿no? Y por eso el título de el mensaje, que no sé si va a estar, pero bueno, eso no importa, es Inexplorado en lugares celestiales, ¿verdad? Y desde el capítulo 1, Pablo ha estado enumerando más o menos 11 bendiciones espirituales con las cuales tú y yo hemos sido bendecidos. Hemos sido perdonados, hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido adoptados, hemos sido reconciliados. ¿Qué más? Si alguien... Justificados, salvos por gracia y un montón de cosas que Pablo ha estado mencionando, te repito, en los primeros 3 capítulos. Y a partir del capítulo 4 va a dar paso a lo que la iglesia tiene que manifestar en su esencia para reflejar y dar evidencia a través de lo que hace. Por eso es esta transición entre el ser y el hacer. La iglesia va a tener que dar evidencia a través de lo que hace, de la posición que ahora tiene en Cristo Jesús como parte de su cuerpo. Y otra vez, parte esencial o uno de los puntos que más peso tienen en la carta a los Efesios es Jesucristo y es la iglesia, ¿verdad? La iglesia como... como el brazo, por así decirlo, de Jesucristo en ese sentido, o lo que Jesucristo da lugar a la iglesia. Entonces no lo puedes separar, van unidas, ¿verdad? Y quiero que me acompañes a leer los versículos del 14 al 21 esta mañana para poder profundizar un poco más acerca de esta porción. Entonces, Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una de las palabras que más peso tiene a lo largo de la carta y que constantemente Pablo está utilizando es la palabra gracia. Gracia, o como aquí lo escribe o le agrega, las riquezas de su gracia. Y es interesante esto, porque si había alguien que verdaderamente había comprendido, había experimentado el significado de esta palabra gracia, definitivamente ese era Pablo. Y muestra de ello es que él, estando como prisionero, esperando a ser enjuiciado por Roma, esperando la audiencia con el emperador para exponer su caso y en base a eso recibir un juicio,
Pablo sabe que ahora él es lo que es y está en donde está justamente por esa gracia de Dios que ha sido derramada sobre él. Y si la voluntad de Dios lo posicionaba en prisión, para él era preferible tomar eso. Para Pablo era preferible ser consumido en una prisión con tal de ver crecer y con tal de ver establecida a la iglesia como parte de la voluntad de Dios y por amor a aquello que Jesús había amado y por quienes se había entregado a sí mismo. Que simplemente renunciar y refugiarse en la aparente tranquilidad que le daría una vida alejada del llamado de Dios. Personas que estamos en el ministerio, yo sé que ustedes no, pero muchas veces en mi cabeza está esta pregunta: ¿qué hago aquí? ¿Por qué? Porque es pesado, porque es difícil, porque vienen pruebas, porque viene desánimo, porque hay cosas, entre comillas, mejores que tú y yo pudiéramos estar haciendo que estar llevando la carga, el peso de un ministerio. Pero Pablo dice, no importa. Yo sé que esta es la voluntad de Dios, yo sé que estoy donde estoy por su voluntad, yo sé que soy lo que soy por su gracia. Y te repito, no sé tú, pero personalmente, el ver a un Pablo en prisión con esta actitud, con esta fuerza de carácter, personalmente representa un reto y un reto de un nivel demasiado alto, al menos para mí, porque sabes, especialmente en momentos como los que Pablo está atravesando, en esos momentos donde las cosas simplemente no son como yo las espero, en esos momentos en donde mi fuerza, mi ánimo, mi empuje simplemente parece no dar el fruto que yo espero que dé, creo que lo más fácil es desanimarme. Creo que lo más fácil es quejarme. Creo que lo más fácil es criticar y señalar lo injusto que es la vida conmigo. ¿Sabes? Hay un programa que lo odio, así, pero me encanta verlo a la vez. Sí, exacto. Y Ginger me dice exactamente lo mismo. ¿Para qué lo estás viendo? Apágalo. Y es un programa de personas que quieren comprar una cabaña, se llama Mi Casa en la Montaña. Y tú sabes que, bueno, no sé si todos sepan eso, pero mi sueño es tener una cabaña, ¿no? Y no creas que las cabañas que esas personas quieren comprar es una cabañita de 2x2, no, son cabañas de cientos de miles de dólares, ¿no? Y entonces, lo que para mí es una cabaña perfecta, con la vista perfecta, con el clima perfecto, para esa gente que está ahí es, no, es que el espacio entre la taza y la bañera es muy chiquito y qué incómodo estar haciendo del baño así, ¿no? Y es como, ¿no? Voy a tener que cortar mucha leña porque aquí hace mucho frío y la cantidad de leña que nos van a dejar es muy poquita, entonces tengo que ir a cortar leña, ¿no? Y entra ese celo en mi corazón de decir, Padre, papá, ¿no? Hasta papi, yo te estoy sirviendo. O sea, no quiero una cabaña de cientos de millones de dólares. Dame un cuartito en medio del bosque y mira, ya, con eso me conformo, ¿no? Porque te estoy sirviendo, porque estoy dando mi vida en el ministerio, ¿no? Y esto se vuelve tan fácil,
Porque definitivamente el pecado termina limitando mi visión, llevándome a creer que el fin de todas las cosas y que todo gira alrededor de mí. Que todo se tiene que mover alrededor de mí para yo estar bien. Llevándome a creer que al final, de todo se trata de mí. Que Dios está para mí. Que Dios tiene que complacerme, que Dios tiene que tratarme con pinzas y ponerme en una cama de algodón. Y el problema de esto es que cuando me posiciono a mí mismo como el centro de todo, simplemente termino encontrando muchas más razones para quejarme y para cuestionar la bondad, para cuestionar la fidelidad, para cuestionar el amor de Dios, que encontrar el gozo real y permanente que puedo tener al saber que su presencia está conmigo, a pesar de que puedo estar pasando por el valle más profundo y más oscuro que exista. Cuando soy el centro del universo, hay más de 1000 razones, no para adorar, como cantábamos, hay más de 1000 razones para quejarme. Por eso Jesús dijo, si tú quieres ser mi discípulo, si quieres, no te voy a obligar, pero si quieres ser mi discípulo, si quieres seguirme, si quieres servirme, entonces toma tu cruz. Muere a ti mismo, muere a tus deseos engañosos, muere a tus emociones desordenadas y entonces, ven, sígueme. Pero antes no. Yo no voy a extender una invitación hasta que no ocurra esto. Y definitivamente creo que Pablo es el modelo más cercano que la Biblia nos presenta de cómo luce esto. De cómo luce un hombre o una mujer que ha decidido tomar su cruz, morir a sí mismo y seguirlo. Un Pablo que tiene la capacidad de despojarse de sí mismo, renunciando a sus deseos para simplemente dar lugar a Jesús y a su voluntad como lo único que verdaderamente le va a dar un sentido y un propósito eterno a su vida. Y esto es algo que definitivamente creo que necesitamos considerar. Porque solo cuando tú y yo entendamos esto, cuando verdaderamente Jesús ocupe el lugar correcto en nuestro corazón, tendremos la capacidad de entender que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha adoptado, que Dios nos ha justificado, que Dios nos ha hecho cercanos, que Dios nos ha reconciliado con Él, para construir y edificar una iglesia, no sobre los deseos, no sobre la voluntad de alguien, de un pastor o de quien sea, sino construir y edificar la iglesia sobre la visión que Dios mismo desde la eternidad proyectó para ella, para su iglesia, para su novia, la iglesia de Cristo. Y es súper interesante esto, porque Pablo entiende que la base sobre la cual se va a edificar la iglesia es el amor. Mira lo que dice, versículo 14. Por esta causa, yo, Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ve lo interesante de esto, porque lo que hace que Pablo se humille a sí mismo, lo que hace que él doble sus rodillas delante del Padre, es el poder ser testigo de todo lo que Dios ha hecho al edificar la iglesia y por medio de ella, dice Pablo, unir cielo y tierra bajo un mismo y nuevo cuerpo. Unir cielo y tierra unidos por un mismo nombre y por un mismo propósito, de donde toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y entonces ve lo interesante de esto, porque eso quiere decir que la iglesia, simplemente más que una buena idea,
Simplemente más que un lugar, simplemente más que un cuerpo unido, la iglesia es la respuesta del Padre a la petición de Jesús cuando un día Él, enseñándole a orar a sus discípulos, dice, venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra de la misma manera en que se hace en el cielo. Eso es la iglesia, o eso es parte de lo que es la iglesia. La respuesta del Padre a la petición de su Hijo. Y esa es la esencia sobre la cual la iglesia es edificada. Hacer visible, hacer real el reino de los cielos en la tierra. Y no sé si podemos dimensionar esto. Hacer visible, hacer real lo que ocurre en el cielo, por medio de la iglesia, hacerlo realidad aquí. Y quiero que veas cómo Jesús dejó claro que esto iba a ser posible. Acompáñame a Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Juan 13, 34 y 35, Jesús en las últimas horas de vida, antes de iniciar el camino a la cruz, con todo lo que eso representaba y por lo que ahora gracias a Él tú y yo podemos estar aquí. Mira lo que les dice a sus discípulos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieran mucha fe, ¿dice eso? No. Si tuvieran, no sé, si alcanzaran grandes cosas en mi nombre, no. Si tuvieran amor los unos con los otros. Amor. Y esta es la razón por la cual Pablo pide con ese fuego que ardía en el interior de su corazón, el que la iglesia pueda ser fortalecida en su interior por medio del Espíritu Santo, porque solo de esa forma Pablo sabía que ellos iban a poder permanecer verdaderamente arraigados, verdaderamente cimentados en ese amor del cual Jesús les había hablado a sus discípulos. Ese amor que nos da la capacidad de tener un corazón dispuesto a despojarnos de nosotros mismos para amar, para servir y para ser compasivos con otros, exactamente como Jesús lo fue. Me encanta cómo un escritor, Erwin McManus se llama, es de los Estados Unidos, resume esta idea en una frase. Él dice, Jesús no sufrió ni murió para que su iglesia pudiera construir refugios donde pudieran habitar seguros. Hablando de la iglesia en 4 paredes, ¿no? Jesús murió, Jesús sufrió para que pudieran extender el reino de su amor. El reino de su amor. Y es interesante y creo que es algo que tenemos que llegar a comprender, porque Jesús dice, en esto van a conocer que son mis discípulos, en el amor que se tienen unos con otros. ¿Por qué no en la fe? ¿Por qué no en la gracia? ¿Por qué en el amor? Piensa en eso. Y Jesús sufrió y murió para que ahora tú y yo tengamos la capacidad de extender el reino de su amor, donde ya no hay enemistad, como dice Pablo, donde ya no hay judío ni griego, donde ya no hay diferencias, donde ya no hay blanco y negro, donde ya no hay Chivas y América, donde ya no hay Pittsburgh y Dallas. ¿A poco eso existe todavía, Maris? El amor, el reino de amor. Ahora, déjame aclarar este punto. Porque cuando hablamos del reino de amor, no hablamos de un reino en donde todo es permisivo.
No hablamos de un reino en donde podamos vivir como queramos vivir y entonces decir, ay, no hay bronca, mira, te amo. No, el amor corrige, el amor disciplina, el amor busca la manera de que haya rectitud. Entonces, en ese sentido también habla del reino del amor. Y sabes, cuando tú y yo somos fortalecidos en nuestro interior por medio del Espíritu, cuando somos revestidos de ese poder que va más allá de las circunstancias, cuando somos revestidos, dice Pablo, de ese poder que va mucho más allá de mis fuerzas, mucho más allá de mis emociones, entonces tendremos la capacidad de amar, tendremos la capacidad de cuidar, tendremos la capacidad de edificar y entregarnos por completo al llamado que Dios nos ha hecho de ser iglesia. Y quiero que veas cómo el mismo apóstol Juan habla con referencia a esto. Ve ahora Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado o completo en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano y quien ha visto cómo puede amar, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ve lo profundo de esto. Dios es amor. Ojo, no es que Él tenga una medida especial de amor. No es que Dios sea simplemente amoroso y sea ese tierno, esa tierna persona que llega contigo y te aprieta los cachetes y te dice, ay, mijito, qué bonita estás, ¿no? No. En Él se manifiesta, en Dios se manifiesta de manera perfecta lo que es el amor. Por eso la relación de Dios con su iglesia no puede basarse, no puede sostenerse sobre otra cosa que no es amor. Y chécate, porque con ese amor con el cual Él nos ha amado y con el cual ahora tú y yo tenemos la capacidad de amarle a Él, es el mismo amor que nos alimenta, es el mismo amor que nos capacita y nos da la fuerza para amarnos entre nosotros. Un nuevo mandamiento les doy: ámense como yo los he amado a ustedes. No cerca, no parecido, como yo los amé, como yo les dejé ejemplo, como yo se los demostré, de la misma forma. Ahora quiero que ustedes se amen. Ahora quiero que veas este detalle, que es lo que va a venir a darle sentido a esto. Regresa nuevamente a Efesios, por favor. Efesios capítulo 3, versículos 17.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ve lo interesante esto, porque lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo del amor de Dios, dice Pablo, es tan grande que supera todo conocimiento, porque su amor es así, sin límites, sin medidas. Es un amor que termina envolviéndolo y consumiéndolo todo. Y por eso me gusta escuchar lo que una vez, me gusta creer lo que una vez escuché de un pastor, el cual decía, hablando precisamente del amor de Dios, que Dios había hecho el universo tan inmenso, tan profundo, tan misterioso, solo para que tengamos un punto de comparación que nos ayude a dimensionar cómo es su amor. Ahora, no quiere decir que eso sea verdad, a lo mejor hay otra razón, pero él lo relaciona con esto y para mí me pareció buena idea. Porque el amor de Dios es igual. Porque el amor de Dios, al igual que el universo, no importa a dónde voltees, no importa cuánto recorras, no importa cuán lejos vayas, simplemente no encontrarás un límite. Y año con año, década con década, la tecnología se va superando y van teniendo la capacidad de crear telescopios con mucho más potencia y con mucho más alcance, simplemente para darse cuenta que no encuentran el fin del universo. Y eso es el amor de Dios. Y tú puedes ir lo más lejos que quieras, y su amor te va a seguir, y su amor ahí va a estar. Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu amor? Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Si hiciera mi casa aún en el mismo Hades, ahí tu mano me sostendría. Pablo mismo en Romanos 8:38 nos da una evidencia aún más fascinante de esto, cuando nos dice: estoy plenamente convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo que habrá de venir en el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios. ¿Y qué más puedes agregarle a eso? Mientras estaba estudiando, me quedé un buen rato ahí diciendo, ¿qué más agrego? Ya está dicho todo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida me puede separar del amor de Dios. ¿Qué más le agrego a eso? Y en teoría pudiéramos terminar, cerrar nuestra Biblia, irnos a casa y decir qué bueno es Dios. Pero Pablo encuentra un motivo más que tú y yo podemos agregar a esto. Mira lo que dice, versículo 18. Voy a leer parte del 17. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, y esa es la clave, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, con todos los santos. Y una vez más, la iglesia como cuerpo
La iglesia como familia unida en Jesús no debe ni puede separarse de esto. Y el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, es tan misterioso, que termina volviéndose incomprensible en un plano individual. Es tan grande que termina por volverse incomprensible en un plano personal y aislado del resto. Por eso, en la visión de Pablo, la iglesia es el medio que Jesús escoge para manifestar en toda su plenitud quién es Él. Y la iglesia, el cuerpo que Él compró, es ese lienzo en el cual Dios decidió desplegar ese amor de manera plena. Y lo que excede, dice Pablo, al conocimiento individual, Dios ha diseñado, Dios ha permitido, Dios ha planeado y hecho posible que sea comprensible, que sea claramente palpable a través de este cuerpo glorioso llamado la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo Dios hace palpable su amor? A través de la iglesia. Déjame contarte una pequeña historia. Bueno, no es historia, es realidad. Hace como 4 años estaba pasando, creo que por una de las crisis más intensas que he tenido en el ministerio, ¿no? De esas veces donde mi oración era: Dios, o tú haces algo, o simplemente renuncio a esto. Yo no quiero seguir, yo no quiero continuar. Y me habían invitado a un campamento a servir y a compartir. Y en un tiempo de alabanza y de adoración, era una iglesia, vamos a llamarla carismática, en donde el tiempo de alabanza es muy emocional, ¿no? Y al principio yo estaba así como: ay, ya van a empezar, ya me voy a dormir mejor. Pero no sé, simplemente el ambiente, el lugar me envolvió y empecé a orar. Y llegó el tiempo de ministración, el tiempo de canciones más tranquilas, donde quien está al frente se pone a orar, y entonces me fui como envolviendo en ese ambiente y empecé a orar más intensamente. Yo apartado en un lugar, no estaba con todos, me había apartado, y de repente ese llanto, yo creo que acumulado por años, literal, años, fue como si abrieran las llaves del agua de las lágrimas de mis ojos, porque empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a clamarle a Dios y decirle a Dios: Señor, haz algo, Señor, ayúdame, Señor, si tú me has puesto donde tú me has puesto, entonces haz algo, Señor, porque yo no sé, yo no puedo, yo no soy capaz. Y sigo igual, ¿verdad? Pero más tranquilo. Y entonces, en ese momento, cuando simplemente me hinqué y simplemente estaba escuchando la adoración, y vino una paz a mi alma, pero junto con esa paz vino también una voz que no te puedo describir cómo fue. No fue una voz audible para los demás, no. Fue una voz que salió es tan difícil describir esto, pero simplemente puedo decir que es una voz que salió del centro de mi ser. ¿Has oído esa voz de tus pensamientos? ¿No? Cuando tú estás pensando, piensas en tu misma voz.
Entonces fue una voz muy parecida a mi propia voz. Y me dijo, todo va a estar bien. Fue todo. No hubo explicaciones. Todo va a estar bien. Y yo estoy convencido hasta el día de hoy que esa fue la voz de Dios, trayendo consuelo, esperanza, paz, ánimo, fe, seguridad, la seguridad que yo necesitaba. Ahora, ¿a cuántos les ha pasado eso? Ok, 1, 2, 3. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios así, con esa seguridad de poder decir, fue la voz de Dios la que me habló? Ok, hay algunos, pero no todos. Entonces, ¿cómo el amor de Dios se vuelve tangible a través de la iglesia? Ve a Eclesiastés capítulo 4. Porque a lo mejor puedes decir, sí, pero pues eso de oír la voz de Dios, pues es para los que, no sé, tienen tanto tiempo en la iglesia, ¿no? Eso de la voz de Dios es para los viejitos ya que no hacen otra cosa que orar, o no sé cuál sea tu percepción de esto. Eclesiastés 4, 7 al 12, mira lo que dice. Yo me volví otra vez y viendo vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levanta a su compañero, pero ay del solo, porque cuando cae, no habrá segundo que lo levante. También si 2 duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará el que está solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ve lo interesante de esto, porque en ocasiones, sí, Dios va a dejar sentir el calor de sus brazos abrazándote. Algunas otras veces Él te va a dar consuelo directamente a través de su palabra. Mientras estás leyendo, vas a encontrar lo que tú necesitas para encontrar ánimo y fuerza y continuar. O como en mi caso, vas a escucharle audiblemente. Algunas veces Él simplemente por medio de su Espíritu Santo va a infundir aliento y te dará ánimo. Pero muchas veces, dice Eclesiastés, lo que Él te va a dar es a otros para que estén junto a ti y te abracen. Muchas veces no se da directamente Él, pero va a utilizar a tu hermano para darte una palabra de consuelo. Muchas veces Él va a utilizar la energía y el ánimo de otros para inyectarte aliento y fuerza y entonces puedas continuar. Pondrá a otros a tu lado para que se paren junto a ti y juntos luchen las batallas. Pondrá hombros sobre los cuales puedas llorar y consolarte. Eso es la iglesia. Y es así como el incomprensible amor de Dios se vuelve comprensible. Así es como el incomprensible amor de Dios se vuelve tangible a través de cómo nos amamos unos a otros. Y eso va mucho más allá de simplemente congregarnos.
Eso va mucho más allá de simplemente reunirnos. Eso nos lleva a permanecer y a ser arraigados y fuertemente cimentados en el amor. Somos una verdadera iglesia cuando nos volvemos cercanos. Somos una verdadera iglesia cuando nos volvemos empáticos, cuando nos volvemos compasivos, cuando nos volvemos cálidos, cuando abrimos las puertas y estamos dispuestos a estar presentes entre nosotros. Eso es la iglesia. Y por eso Cristo dio su vida. Y por eso la base de la iglesia es el amor.